Bienvenido de vuelta a nuestro viaje por el libro La Educación. Qué bueno que estás con nosotros en este segundo capítulo, donde ampliaremos algunos conceptos importantes de los capítulos 5, 6 y 7, basados en la educación en Israel, la escuela de los profetas y algunas biografías de grandes hombres de la antigüedad. Comencemos con un pensamiento muy interesante de Gandhi, que dijo en alguna oportunidad: no hay escuela igual que un hogar decente y no hay maestro igual que un padre virtuoso. Qué buena manera de introducir lo que fue la educación en el antiguo Israel. La educación estaba enfatizada, enfocada primordialmente en la familia, en la utilidad que se tuviese. Y a veces en esta época como que descuidamos un poquito ese aspecto de ser útiles. Todos los niños debían aprender una tarea útil, tuviesen la clase social que tuviesen o tuviesen el dinero sus padres que tuviesen. Siempre era importante que tuviesen algún aprendizaje en labores manuales, que les ayudasen a sus vidas, que les enseñasen permanentemente a tener un concepto de la gratitud y que fueran una fortaleza para la corrupción del mundo. Vemos claramente que esa misma aplicación de ese modelo educativo corresponde exactamente igual a estos tiempos. La familia ha de cumplir ese papel fundamental en la formación de sus hijos, de manera que los blinde en un mundo cada vez más complicado, cada vez más complejo. Y no solamente se veía reflejado ahí al interior de la familia, también en el servicio, en la iglesia, cuando se acercaban a Dios, era muy importante que a través del canto, de la poesía, de hacer obras por los demás, de tener una buena organización, de prestar un servicio, ellos estuviesen ayudándose permanentemente a sentirse útiles, a sentirse importantes, a sentirse valiosos. En esas enseñanzas claras se basa este capítulo tan interesante. Luego viene la escuela de los profetas. Resulta que la familia, con el paso del tiempo, fue perdiendo la razón de ser de su ser como tal, como formador de educación, como un centro educativo. Y entonces Dios envió escuelas especiales en Israel que se enfocaran hombres de valor, hombres de trascendencia en el pueblo, que fueran respetuosos, para que enseñaran a los jóvenes en ese mismo camino, otra vez con labores manuales que les fueran importantes, pero también donde aprendiesen del conocimiento, el conocimiento de Dios, en la formación de su carácter, en los valores fundamentales que les pudiesen acompañar, como el ser respetuosos, como el ser honestos, como dar a conocer a los demás a través de sus virtudes, de su seriedad, de su propio carácter. Dios bendijo este tipo de formación tan grande que se dio en Israel y les dio la fortaleza enorme a grandes hombres y mujeres en ese mismo tiempo. Y luego finalmente tenemos en el capítulo 7, biografías de hombres muy importantes, de personas muy valiosas que comprendieron ese mismo principio. Dice nuestro libro: el éxito de la educación depende de la fidelidad con Dios que se lleva a cabo y se pueda cumplir el plan del Creador. Eso hicieron personajes que tú y yo seguramente conocemos mucho, o por lo menos los hemos escuchado mucho nombrar. José, por ejemplo. En el libro de la educación se nos dice que había sido enseñado para amar y para temer a Dios, que fuera una persona sencilla. Por eso sale de la formación de su casa, llega a una cárcel, es prisionero y luego se convierte en tremendo gobernador de uno de los imperios más importantes en su momento. Y lo hizo con toda sencillez, recibió a su familia. También tenemos a Daniel. ¿Qué más no sabríamos nosotros de Daniel? De la formación que recibió en su hogar y de las palabras que ayudaron a desarrollar en este gran hombre de Dios un carácter, una firmeza y una gran fortaleza. Eso es educación. Bueno, ¿y qué pudiéramos estar diciendo, por ejemplo, de Eliseo? ¿Te acuerdas de Eliseo? Sí, el que estuvo acompañando a Elías. Eliseo también recibió una formación muy importante. Se nos recuerda que venía de una familia bastante adinerada, pero su papá le enseñó también el trabajo en el campo y luego decide, a pesar de su herencia, dedicar su vida al servicio de Dios. Y bueno, el gran Moisés, sabio, honesto, educado 12 años en casa por mamá, la primera educación y la más importante de todas. No te olvides de eso, mamá, papá, en casa. Esa primera educación que le das a tus hijos es la más valiosa que puedan estar recibiendo jamás. Y luego que se fue al desierto, aprendió a los golpes también otro tipo de formación, pero le ayudaron para la vida.
le formó un carácter íntegro que lo considero valioso y que nosotros sabemos que Dios le recogió. Qué grandes enseñanzas en estas biografías tan importantes, hombres de fe, de firmeza, de fuerza. Y luego finalmente tenemos a Pablo. Pablo, valiosa enseñanza de su vida, forjado en las grandes escuelas de Israel, pero luego también cuando se encuentra con el Señor Jesús, aprende en otras circunstancias el valor de la sumisión, el desarrollo de la humildad, su propio crecimiento, su propia vida que le llegó a ser un hombre cortés, a escribir tanto, a relacionarse bien con personas que ni siquiera se parecían a él, a estar en otros tipos de entornos donde de muchas maneras comprendía que de los demás también se aprende y que a cada persona hay que mirarla con humildad, hay que mirarla también con valor y hay que hacerla sentir valiosa ante los ojos de Dios. Ser educados adecuadamente a través de estas experiencias de la familia en Israel, de las escuelas de los profetas y luego estas biografías importantes, no nos hace ver a todos, querida familia, sino el valor importante que tiene el formarnos, el aprendizaje, la sencillez, la humildad como estamos mirando a las otras personas y la grandeza que eso mismo representa para cada uno de nosotros. Y por aquí tenemos otra cita de Séneca, famoso filósofo, político, orador también, que dice: largo es el camino de las enseñanzas por medio de teorías, pero es breve y eficaz por medio de ejemplos. Qué bonito también que a nosotros se nos enseña a través de esos ejemplos y bueno, aprendemos como más fácilmente de esa manera. Es posible tú, mamá, papá, que tal vez tus hijos en cierto momento no te escuchen, pero siempre te están viendo. El ejemplo resulta siendo fundamental en la formación y en la educación. Permanentemente tenemos eso como un valor importante que vamos a estar inculcando a nuestras próximas generaciones. Y vamos cerrando con una cita que tiene también nuestro libro muy importante que dice: la mayor necesidad del mundo es de hombres que no se vendan ni se compren, que hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. De eso habla de integridad. Un día los títulos desaparecerán, los conocimientos que hemos adquirido de muchas maneras ya no serán tan relevantes, pero el ser honestos, honrados, correctos, siempre nos abrirá las puertas, nos mostrará lo que Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros, el privilegio de un aprendizaje correcto y concreto. Recordaremos las grandes enseñanzas que se nos dieron en el hogar. Por eso tu tarea no es perdida, aunque ya esos hijos se hayan ido lejos. La labor que nosotros tenemos permanentemente sigue siendo valiosa e importante. Por eso cuando acudimos a Dios y asistimos a una iglesia o buscamos encontrarnos en esa dimensión espiritual con Él, tampoco estamos perdiendo nuestro tiempo. Día tras día aprendemos del gran maestro de maestros que se entregó por nosotros, que dio su vida y que nos enseñó ese carácter valioso e importante de la honestidad, de la sencillez y del valor. Y finalmente, de esos hombres como los que vimos en nuestro recorrido, que le dieron un valor importante a su esencia como tal, que un día tomaron decisiones, tal vez no populares, pero muy firmes, de seguir esos estatutos y esas enseñanzas que aprendieron en el hogar y que cuando tuvieron que salir del hogar las cultivaron en torno al medio donde ellos se encontraban. Ahora, ¿cuál de todos esos personajes te ha impactado más? Déjanos saber un poco en los comentarios. ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Qué crees tú que fue lo que más marcó la vida de cada uno de ellos? Y una segunda pregunta te quisiéramos dejar para que nos des tus valiosas opiniones. ¿Qué papel crees tú que ha cumplido la familia y debería seguir cumpliendo en torno a nuestra educación? ¿Cómo se fortalece la formación de los hijos? ¿Cómo te fortaleciste tú en tu hogar, que hoy lo ves reflejado a través de tu educación y lo que recibiste de ella? Síguenos acompañando en este camino tan interesante que estamos teniendo, conociendo el libro La Educación. Y que cada uno de esos aspectos que aprendemos, cada cosa que nos llega con la ayuda de nuestro Señor, se mantengan en el alma. El valor, los principios, los valores, la integridad, el respeto que hacen que cada ser humano y cada uno de nosotros nos podamos entregar de manera más concreta a lo que hacemos día a día y en las manos de nuestro Dios. Muchas gracias por acompañarnos y no se te olvide, siempre de la mano de nuestro Dios, con mucho ánimo, con mucha fe. Nos vemos en una próxima oportunidad.